Bienvenidos una vez más a Fotocasión. En este vídeo vamos a continuar con un tema que tratamos en el vídeo publicado anteriormente en este canal. Esto era las diferencias, las ventajas y los inconvenientes de dos tipos de sensor. Aquellos denominados APS-C, cuyo factor de recorte rondaba el 1.5, el detalle de todo esto, como digo, está en ese vídeo, y los denominados de formato completo, full frame o de paso universal 35 milímetros. En este vídeo vas a encontrar el resto de diferencias, el resto de aspectos que creemos debes considerar a la hora de elegir si tu sistema va a ser APS-C o de formato completo. Si te interesa, te espero después de la cabecera. Como os decía hace un momento, este vídeo es la continuación que he publicado en este canal. Si en aquel vídeo tratamos aspectos como el tamaño, el peso, incluso la diferencia económica que puede significar el decantarte por un sistema basado en un formato de sensor APS-C o full frame, en este vamos a entrar directamente en el rendimiento de este tipo de sensores. Pero antes de entrar en materia, vamos a dejar claros algunos apuntes. Algunos de ellos ya los comentamos en el vídeo anterior. Por un lado, esto no se trata de una comparativa modelo a modelo. Queremos que os hagáis una idea general de aspectos que debéis considerar para elegir un tipo u otro de sensor. De hecho, las cámaras que estamos utilizando son de la misma generación, pero no de última generación. También hay que decir que hoy en día es muy difícil encontrar una cámara que pueda ser calificada de mala. Y esto se debe a la evolución tecnológica, una evolución tecnológica que se ha visto reflejada en los sensores. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, que aspectos que eran claramente negativos en ciertos tipos de sensores hoy en día se ven minimizados. Y el resultado final que ofrecen los mismos es siempre bueno. ¿Esto quiere decir que no existan diferencias? No, y lo vamos a ver en este mismo vídeo. Por ello, vamos a dejaros algunos aspectos que tenéis que considerar para decidiros. Para aquellos que no habéis visto el vídeo anterior o que andáis un poco despistados, os vuelvo a presentar las cámaras que estamos utilizando. Por un lado, la Sony A7 II que utilizamos en este mismo canal, y por otro, esta Sony A6000, ambas con objetivos que podemos considerar estándar, de kit, y que si bien no son equivalentes, sí que representan las virtudes que cada uno de estos tipos de sensor pueden ofrecernos. Como veíamos en el vídeo anterior, existe una clara diferencia de tamaño entre los sensores APS-C y los sensores full frame o de formato completo. Este punto es importante ya que va a tener mucha incidencia en buena parte de los aspectos que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Por comenzar por algún lado, el tan temido ruido electrónico en nuestras fotografías. Por norma general se dice que un sensor full frame dará siempre fotografías mucho más limpias en este sentido que un sensor APS-C. Para hacernos una idea de la diferencia que pueda haber en rendimiento en este apartado entre uno y otro tipo de sensor, os dejo dos pares de fotografías, ambas tomadas en condiciones de muy poca luz justo antes de que comenzase la presentación de la serie Z en nuestra tienda. Como podéis ver, a un valor ISO 6400, si aplicamos un recorte sobre las fotografías, se aprecia una diferencia clara entre el rendimiento que da la cámara equipada con un sensor full frame y aquella que está equipada con un sensor APS-C. Esto que os acabo de comentar, el hecho de que como norma general una cámara equipada con un sensor de formato full frame o formato completo ofrecerá unas fotografías con menos ruido electrónico que una equipada con un sensor de tamaño menor, en este caso estamos hablando de APS-C, es cierto de forma general, pero tiene que ver con el tamaño físico de ambos sensores. Quiero explicaros este punto porque de esta forma vosotros mismos también podréis haceros una idea del rendimiento que podéis esperar de un determinado sensor con una determinada resolución. Porque comentaba hace un momento que el tamaño físico de los sensores incide en aspectos como este que estamos hablando, el de una menor aparición de ruido, y en otros que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Bien, a una mayor superficie puedes conseguir dos cosas. Por un lado, que a igualdad de píxeles con respecto a un sensor de menor tamaño, digo píxeles porque generalmente cada uno de estos corresponde con una célula fotosensible. Estas células fotosensibles son las que captan la luz. Bien, a igualdad de resolución con respecto a un sensor más pequeño, la concentración al haber más superficie será menor, y esto hará que haya una aparición de ruido mucho menor. Y además
podrás conseguir que esas células que captan la luz, esos fotodiodos, sean de mayor tamaño. Y al ser de mayor tamaño, captarán también más luz. Con lo cual, esto resultará en un menor ruido producido por parte de la cámara. Una vez hemos visto la importancia del tamaño físico del sensor, comprender el siguiente punto va a ser muy sencillo. No tanto por quedarse con la idea general, sino por tener las suficientes herramientas para en un futuro tú poder valorar la posible diferencia que va a haber entre un sensor y otro. Bien, estamos hablando en este caso de la nitidez, a igualdad de condiciones de luz, de objetivo y de resolución. Precisamente por lo que hablábamos anteriormente, en principio un sensor full frame por norma general debe dar unos resultados mejores. Recordad, fotodiodos más grandes, menos concentración, lo que redundará en una mayor nitidez. Para que podáis valorar por vosotros mismos la diferencia que en este sentido podéis encontrar entre ambos tipos de sensores, vamos a lanzar un par de fotografías en nuestra tienda y os muestro el recorte sobre la zona de la vitrina. Como veis, cuando se aplica un recorte severo sobre una fotografía tomada con los mismos parámetros pero con un sensor APS-C o de formato completo, las diferencias existen. Y otro de los aspectos fundamentales a la hora de considerar el adquirir una cámara con un sensor APS-C o de formato completo, también llamado full frame, es el de la profundidad de campo y todo lo que rodea a esta. Por norma general, una cámara equipada con un sensor de formato completo o full frame, a igualdad de distancia focal, diafragma, condiciones de luz y distancia con el sujeto a fotografiar, producirá una fotografía con una profundidad de campo menor que la que obtendrías con esos mismos parámetros en una cámara equipada con un sensor APS-C. Esto se traduce por un lado en que es mucho más fácil obtener una fotografía en la que los sujetos estén en foco en una cámara APS-C, ya que existirá una mayor profundidad de campo, y si quieres que el sujeto del primer plano y de un segundo estén en foco con una sola toma, te resultará más sencillo en una cámara APS-C. Estoy hablando de forma muy general, pero con respecto a las full frame significa que te van a producir a igualdad de parámetros unas fotografías con unos desenfoques mucho más acusados. En esta ocasión, el ejemplo para que valoréis por vosotros mismos la diferencia entre el sensor de formato completo y el APS-C, las hacemos sobre fotografías tomadas en el evento que Elikron celebró recientemente en nuestra tienda. Como veis, aplicamos un recorte y vosotros mismos podéis valorar esa diferencia. Esto a su vez implica que para obtener esos desenfoques en una cámara APS-C necesitarás siempre un objetivo de apertura mayor. Recordad que el tema de las aperturas es un poco en un primer momento confuso, ya que cuando hablamos de apertura mayor significa que el valor F sea menor. Espero que estos vídeos sirvan para ayudarte en tu elección del tipo de sensor que quieres que monte tu cámara. Resumidas cuentas, no hay una cámara mala y tampoco hay una respuesta universal al tipo de sensor que más te conviene. Esto dependerá de tu estilo de fotografía, de las disciplinas que practiques y de que ponderes ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. En cualquier caso, seguro que elijas la cámara que elijas, la disfrutas. Si te ha gustado este vídeo, dale al like que nos motiva mucho. Déjanos algún comentario con los temas que quieras que tratemos, tanto generales como estos, como de pruebas de material. Y suscríbete si no quieres perderte los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.